tenemos un mercado alcista, estamos hablando de un índice Dow Jones que cierra la semana con una suba del 0,3%. A nivel local también el índice Merval cierra precisamente la rueda de negocios con un incremento del 0,6%, donde lo principal pasó por los Estados Unidos a partir de información ligada a lo económico. En general hablamos de medidas de corte financiero, pero donde claramente se espera que tenga un efecto en lo económico, en el mercado de empleo. Bueno, en este caso, en el día de hoy se conocieron dos datos fundamentales. Por un lado, en los Estados Unidos se mide lo que es la confianza del consumidor, es decir, cuál es la perspectiva de lo que es la fuerza de consumo de los Estados Unidos, que representa el 75% del Producto Bruto, y en ese punto salió por encima de lo esperado este indicador. Lo otro, que también resulta muy interesante... ¿No en Estados Unidos? No, es muchísimo, es la fuerza, precisamente la fuerza más importante que mueve el Producto Bruto, la principal economía del mundo. Esto es de alguna manera un aval para lo que viene haciendo la Reserva Federal de ese país, y por eso entonces los mercados, los ahorristas, los inversores en general lo tomaron muy bien. El otro dato a tener en cuenta, Andrés, es el déficit comercial de los Estados Unidos. Es una situación muy preocupante que tiene esa economía, es decir, se importa mucho más que lo que se exporta en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y en este sentido hoy se conoció que se achicó la brecha del déficit comercial prácticamente un 13%. Quiere decir que Estados Unidos comienza a ser nuevamente competitivo a partir de un incremento de las exportaciones y de una reducción de las importaciones. Entonces aquí un punto interesante para tener presente, porque a esto es a lo que apunta el Banco Central de ese país cuando decide debilitar la moneda, cuando decide devaluar el dólar. A ver, dos datos para destacar de lo que es tarjetas. Primero, el Banco Central argentino hace un relevamiento, se llama régimen de transparencia, y lo que hace es cotejar cuáles son las tasas que se pagan y cuál es el número de tarjetas que hay en la economía argentina. Un dato muy importante, 13 millones de tarjetas de crédito hay en la economía en este momento. Se compara con las 5 millones de tarjetas que se tenían en el año 2003, es decir, en 6 años ha crecido más que duplicado el número de la cantidad de tarjetas de crédito que se manejan hoy por hoy. Esto habla a las claras, por un lado, del incentivo al consumo que existe desde el punto de vista de la política económica, y por otro lado de las promociones de los bancos que vos mencionabas. Hay una especie de guerra entre los bancos para que uno utilice esa tarjeta de crédito. En este punto vos me hablabas de los tips. Bueno, claramente hay que tener presente cuál es el costo financiero que uno va a pagar por financiarse con esa tarjeta. Uno ve el resumen y hay un ítem que es pago mínimo, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pago el mínimo y después veo. En realidad, cuando uno deja flotando ese saldo, se llama una tasa de interés compensatorio, es decir, cuál va a ser el costo que yo voy a terminar pagando al banco para que me financie ese saldo que no terminé de pagar y que digo, bueno, quizás lo puedo pagar mejor el mes que viene. Esto es lo que no hay que hacer, digamos. Este es uno de los tips que claramente... La idea es que te no hay la plata para pagar todo lo que gastaste con la tarjeta de crédito, pero hay que ser valiente, hay que ser valiente ahí, ¿no? Llega fin de mes y uno dice, bueno, pago el mínimo o pago un poco más. La idea es que pagar un poco más, porque es donde empiezan a jugar las tasas de interés. Hasta ese momento, si yo respeto lo que son los planes de cuotas que ofrecen hoy por hoy distintas tarjetas de crédito y distintas casas, por ejemplo, de electrodomésticos, uno podría financiarse prácticamente a un costo mínimo, un 2 o un 3% anual. Ahora, si entra el banco a financiarme, si entra a, de alguna manera, fondear lo que es ese saldo que yo dejo flotando, bueno, ahí las tasas son en promedio de entre el 35 y el 45%. Esta es la tasa anual, esto es el costo financiero que voy a pagar sobre ese saldo, y las tasas pueden llegar hasta el 85% en algunas entidades. Por supuesto, hay que prestar atención, esta tasa está en el resumen, hay que tomarse el trabajo de buscarla, y en todo caso cotejar con otras tarjetas que están ofreciendo en este momento otros bancos.